a mí me ha quedado claro, no quiero influenciar a nadie que nos esté viendo en su opinión, pero a veces tengo la sensación de que puede ser que ellos reconozcan que han metido la pata y no sepan rectificar. Quiero pensar en esa buena fe que está mal, igualmente. Has metido la pata hasta el fondo con un tema tan serio, tan importante, que tiene tantas repercusiones y no eres capaz de decir, pues, aunque no te dé la razón, voy a investigar yo. Y a lo mejor saco otras conclusiones distintas. Ya, estoy totalmente de acuerdo contigo, Marcos. El tema es que actualmente en política, de una semana a otra, se olvida todo. Todo se olvida. O sea, puedes meter el patazo más gordo del mundo y en España te sacan ahora, pues yo qué sé, lo de Rejón, o te sacan, que tampoco me lo creo del todo. O sea, yo soy muy de la teoría de la conspiración. No me creo del todo lo que aparece en los medios, ¿no? Pero bueno, se suele tapar todo a la misma de una semana a otra, ¿no? Incluso lo del presidente, Begoña Gómez, en fin, todas estas cosas. Aún queda el libro. O sea, de esto voy a escribir un libro, estoy esperando que abran el centro de interpretación y ahí sí que voy a aprovechar para escribir el libro que va a quedar, al igual que estos episodios, bueno, pues con unas entrevistas de gente que probablemente por la edad ya no vuelvan a ser entrevistados ni haya oportunidad de entrevistarlos. Y ahí quedará mi trabajo para que el que quiera beber de él pues tenga una opción diferente a la línea oficial. Si lo que han querido hacer es progresismo, derechos humanos, bueno, te pongo un ejemplo actual de los esfuerzos que podían haber hecho con esos 100.000 euros, que al menos es una cifra que he visto razonable, no es 1.000.000 de euros lo que han destinado a hacer ese centro, que ya sería la leche, pero es que en Tefía estuvo el Batallón 91. Se hablará de ello en el centro este de interpretación para la memoria LGTBI, se hablará de la represión política que hubo en ese Batallón 91, que hubo antes, se hablará de los 13 paracaidistas muertos que hubo posteriormente también, cuando fue el cuartel militar. O sea, ese centro, que fue también la primera pista de aterrizaje de Fuerteventura de aviones comerciales, tiene mucha historia. ¿Se hablará de esa historia en ese centro? Solo vamos a hablar de esos 20 bueno, pues presos que habían cometido delitos y que fueron considerados como homosexuales únicamente, que no murió ninguno, que no fueron demostradas ningún tipo de tortura ni violencia hacia ellos, ninguna denuncia, que si acaso consta en los archivos del cuerpo de prisiones que la mayoría de las agresiones venían por parte de otros reclusos a esos homosexuales, no por parte de funcionarios, que luego no hubo ninguna condena a ningún funcionario por represión homosexual en España, que lo podían haber hecho. Pero si los políticos actuales quisieran hacer algo humanitario actualmente relacionado con el tema, te diré estos datos, Marcos, que me gustaría que pusieras en este podcast. El 40% de la población reclusa de Fuerteventura está en la cárcel de Taiche, de Lanzarote. Es otra isla diferente. En tercer grado, que es un régimen de semilibertad en el que se apoya la reinserción, un tipo que esté preso en Fuerteventura, o sea, de Fuerteventura en Lanzarote, no tiene las mismas posibilidades que uno que viva en Lanzarote y sea de Lanzarote. Es decir, tiene que coger un coche, un taxi, porque probablemente no tenga ni el carné, si la ha sido por alcoholemia, no tenga el carné. Tiene que cruzar con un barco y venir a esta isla. O sea, podían haber abierto un centro de tercer grado estos políticos en el albergue de Tefía, darle una oportunidad de reinserción a esos presos que están
desterrados y a esas familias para que tengan un acceso más cómodo. A ver, porque entre presos hay de todo, hay violadores, hay pederastas, pero también hay personas que han tenido una mala época, les han trincado 2 veces sin el carnet, o sea, con el carnet retirado por alcoholemia y te meten en prisión. O sea, para entrar en prisión solo necesitas estar fuera. Sin embargo, Fuerteventura no tiene prisión, ni siquiera un centro de inserción social de tercer grado, que se hubieran ocupado de eso. Porque estamos hablando de el acercamiento de presos del País Vasco durante muchos años, pero es que Bilbao de Soto del Real está a 4 horas en coche y Morrojable de Taiche a 6. Tiene que coger uno una carretera comarcal, un barco y luego otro transporte hasta la prisión. Entonces, pues bueno, pues ese dinero lo podían invertir en bienestar social, por ejemplo, en ese sentido. Y perdona que me haya ido, pero oye, yo miro por el dinero público, ¿no? Y bueno, pues 100.000 euros por 20 reclusos homosexuales me parece un despropósito increíble. Y bueno, pues ese libro mío está pendiente, lo haré, no sé si todavía si voy a hacer ensayo o novela ensayo, probablemente sea novela ensayo, para no aburrir, no soy una persona, no soy historiador, no soy investigador, soy novelista y me gusta aportar mi estilo a lo que escribo, no escribir para vender. No sé, Marcos, si tienes más. Sí, esto ya son preguntas mías que te quiero hacer dentro de la curiosidad que me despierta este suceso, ¿no? De esta polémica, que ya te digo yo que es polémica porque ellos han querido, porque tú has hecho una investigación y punto. Tú no vas contra nadie, simplemente has querido mostrar lo que has encontrado con testimonios reales. Entonces, estos 20 reclusos documentados. A mí no me gusta vivir, a mí no me gusta que me engañen. O sea, yo me considero, yo soy, o sea, no soy sumiso, no soy sumiso. Y no me gusta que me tomen el pelo. No me gusta que me tomen el pelo, además, gente que yo estoy pagando. Ahora no, ahora recibo una pensión, pero he estado pagando durante muchos años y he trabajado para ello. Yo he trabajado para la izquierda y la derecha siendo agente de CNI. Sé lo que hay. Y ahora mismo estamos en una democracia, entre comillas, que es prácticamente lo que había con Franco. O si me apuras, peor, Marcos, porque con Franco, si no te metías en política, no te pasaba nada. Y 10 años o 12 años después de la Guerra Civil, mi bisabuelo tenía mi bisabuelo que fue republicano, ojo, por parte de madre. Fue republicano en Madrid, estuvo 3 años defendiendo Madrid. Y mi abuela casi se la llevan para Rusia porque estuvo 3 años sin ver a sus padres en Alicante. Bueno, pues él, mi abuela, siempre me cuenta que en los años 50, con sus 600 aparcados en la puerta, con trabajo para todo el mundo, porque todo el mundo trabajaba, y un piso que les había costado 1.000 pesetas de la Falange, que les había construido la Falange, mi bisabuelo le decía, Encarnita, hay que ver lo bien que vive en España desde que está el hijo de su madre este. Eso lo decía un republicano medular. Ahora mismo, tanto si te metes en política como si no te metes en política, vives igual de mal. Hay personas con la edad de mi bisabuelo en aquella época que van en patinete porque no tienen un pavo para comprarse un coche. Y tiene que ser eléctrico, porque si no, no puedes entrar en la ciudad. No tienen trabajo, pero tienen una carrera que antes mi bisabuelo no tenía, pero sin embargo tiene una carrera y trabajan en un restaurante de comida rápida. Y tienen que alquilarse una habitación o vivir con sus padres. O sea, ¿esto de qué va? ¿Este retroceso de qué va? Por mucho que me diga, y aparte esto, actualmente, la política me funciona, pues yo trabajo mucho el terrorismo religioso y es un poco como las suras, ya no en los versículos del Corán. No, esto es la sura del Corán, ya son las, ¿cómo se llamaban? Bueno, que se juntan, sí, las suras de los religiosos que se juntan y dicen,
Este mes en todas las mezquitas del mundo vamos a hablar de la máquina del fango. Este mes en las mezquitas del mundo vamos a hablar de Franco. Este mes en las mezquitas del mundo vamos a hablar de la represión homosexual. Entonces, medios de comunicación, engranajes musulmanes, todo. Máquina del fango, Franco, lo que toque. Y nosotros ahí, tragándonos. Si eso no es una dictadura mediática, pues ya me contarás. Entonces, bueno, pues esto forma parte de la gran mentira en la que estamos metidos, Marcos. Sí. La generación post-COVID. ¡Pip! Métele un pitidito ahí porque nos cortan la entrevista. He dicho una palabra que no tenía que haber dicho y te pueden cortar el programa. Van a sonar las alarmas en los móviles, las alertas esas famosas. Va a salir. Yo siempre digo a la gente con la que converso que se han creado estos últimos años enemigos. A partir de relatos se han creado o recreado enemigos para llegar a donde estamos. Pero bueno, que tampoco quiero enrollarme en este tema demasiado y quería decirte, volviendo al tema de Tefía, que de estos 20 presos que hubo presuntamente homosexuales, no se ha tenido ningún testimonio No, más bueno, que de Octavio o de sus... presuntamente no. O sea, lo eran y fueron, fueron castigados por ello, pero ten en cuenta que la Organización Mundial de la Salud hasta los años 70 consideraba una enfermedad la homosexualidad. Que España no fue el único país, que en Cuba se fusiló, que el Che Guevara tiene firmadas casi 70 ejecuciones por homosexual porque no perpetuaba el engendrar revolucionarios, ¿no? Al igual que aquí no perpetuaba el nacionalcatolicismo, ¿no? O en la Alemania nazi la raza aria. Estamos hablando de homosexualidad masculina nada más, no femenina. O sea, la femenina no se persiguió. Con esto que te quiero decir, hay una película, creo que se llama Enigma, que han puesto ahora en las plataformas estas, que se habla bueno, pues un tipo que siendo homosexual en España probablemente le hubieran dado una medalla. Franco le hubiera dado una medalla. En Inglaterra descubrió cómo funcionaba la máquina de Enigma nazi, cómo funcionaban los criptogramas que utilizaban, y no sé cómo se llama eso. Salvó millones probablemente de vidas. Y como era homosexual, pues le murió por un tratamiento de los que hacían en aquella época, por no entrar en prisión. De hecho, estuvo en prisión por homosexual también. Aquí hubiera sido un héroe nacional siendo homosexual o no siéndolo. Escritores en la época victoriana murieron también en la cárcel, en las prisiones inglesas. En China directamente los degollaban. O sea, estamos hablando de la misma época, ¿no? En Estados Unidos estaba prohibido en los años 60 que bailaran dos hombres, por ejemplo. O sea, la represión ha existido, ¿no? De hecho, en el Día del Orgullo Gay, cuando veo esos activistas con las camisetas del Che Guevara, digo muchos libros no ha leído, ¿no? O de historia está cortito. Pero bueno, en fin. Y la Me familia... enrollo mucho. No, pero yo te dejo de todas formas, ya has visto que te dejo, siempre tienes algo interesante que decir. No quiero aburrir a la gente. No han ofrecido testimonios o estas personas no hablaban con sus familias. No sé si has indagado en esto, pero estas personas que estuvieron allí con Octavio o sin él durante estos 12, 14 años que creo que duró la colonia, no existe testimonio porque se han podido amparar en eso. Bueno, solo tenemos uno, como nadie lo contradice, nos apoyamos en este, pero debe estar por alguna parte a lo mejor o ya se ha perdido también porque habrán muerto todos. Mira, yo desde aquí, Marcos, hago un llamamiento que cualquier recluso que haya estado en la colonia de Tefía se ponga en contacto conmigo a través de redes sociales. Será un honor entrevistarlo. Me da igual lo que me diga, pero será un verdadero honor. Me ha resultado imposible. De hecho,
el funcionario al que entrevisté, años después, se encontró con reclusos que estuvieron aquí y le invitaron a fiesta privada suya, de apertura de bares y no sé, y con la familia. O sea, muy mal tampoco se tuvieron que portar. De todas maneras, el funcionario que estuvo aquí me habló de la época en la que estuvo él. Ahí puntualizó, o sea, fue muy honesto. Yo no sé qué ocurrió en otras épocas en la que estuve yo, sucedió esto. Así me lo contó, le dio más credibilidad, o me dio más credibilidad a lo que estaba diciendo, porque estaba siendo honesto en ese sentido. Mira, yo lo que viví fue esto, esto y lo otro. Y bueno, esto, inicié una búsqueda del maestro, me ha resultado imposible, me puse en contacto con varias policías locales de Andalucía, a ver si por los apellidos y demás estuvieron echando un vistazo, no logramos, o no logré localizarlo porque hubiera sido un testigo de interés el maestro que estuvo allí y que prácticamente, porque allí también tenían clases, porque la gran mayoría eran analfabetos. Y bueno, ten en cuenta que Vagos y Maleantes no era una pena, o sea, perdón, era una reeducación. Eran personas que, pues los mismos que pueden estar en un cajero automático durmiendo, personas que se emborrachaban o tenían adicciones y cometían delitos de escándalo público. Entonces, pagaban penalmente ese delito de escándalo público, pero también una pena de reeducación o reinserción en un centro como la colonia agrícola. Eran dos cosas diferentes. Vagos y Maleantes era una medida de, ¿cómo se llamaba? Peligrosidad social. Era una medida para evitar la peligrosidad social. No era una pena por un delito, pero que se acoplaba a la pena del delito. Es decir, a ti te pillaban practicando sexo en un cine con un hombre, siendo hombre, eso era un delito de escándalo público. Pues eso, lo que te quiero decir, Vagos y Maleantes, esa ley era para evitar la peligrosidad social, no formaba parte del Código Penal, entre comillas. Eso, quien lo dice muy bien es el catedrático. Yo no soy experto en esto, yo eso lo único que he hecho es entrevistar y cada uno ha dicho lo que recordaba o en base a sus conocimientos. Yo soy un mero transmisor a través de YouTube, ya que el único que me ha entrevistado ha sido tú, Marcos, valiente. Entonces, sí, eres el único, por eso te digo que con un poquito de cafeína, mañanita de choque de realidad para todos. A tu salud, cafeína. Para darle un poco de flamenco a las neuronas, que no viene mal en estos tiempos. Entonces eso, ¿no? Te cogían en un cine practicando sexo con un hombre y eso era un delito de escándalo público. Tú tenías tu condena por escándalo público, pero es que aparte, por considerarte un forense homosexual, pagabas una pena en paralelo a esa condena de peligrosidad social por vagos y maleantes. No sé si me explico. ¿Que eras un borracho y la liabas en medio de la calle constantemente? Escándalo público más vagos y maleantes. ¿Que eras un mendigo y la liabas tal? Pues tu escándalo público o robo. Por ejemplo, Octavio García estaba cumpliendo una pena, que es el único testigo, estaba cumpliendo una pena, porque yo tengo esta policial, por robo y polizonaje. Pero es que además había sido considerado homosexual. O sea, ya era un delincuente condenado. Los que estaban en Tefía no eran hermanitas de la caridad. No era, o sea, Franco como tal no persiguió la homosexualidad de que, coño, este es un Sarasa porque está manerado, cuánta gente había en la farándula, con Lola Flores, con toda esta gente que era descaradamente homosexual y amanerado, y no pasaron por prisión. Y ya te digo, Marcos, que en otros países se los hubieran cepillado la primera. Entonces, bueno, hay que hacer a ver, hay que mirar la historia con sensatez. Vuelvo a repetir que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad hasta los años 70. Así que, en fin.
Cada país actuaba en base a... Y que no hubo terapias tampoco aversivas o invasivas, no sé cómo se llama, de electroshock, ni en las prisiones de vagos y maleantes para homosexuales. Era algo optativo eso para evitar la reclusión. O sea, eso lo dice el catedrático. Me fío de él. Ya te digo que no es una persona que se pueda considerar que sea de extrema derecha, ni siquiera de derecha. Pero bueno, no me meto ahí, pues es algo personal. Y ¿sabes si existen testimonios, que haya quedado testimonio en vídeo o textual o en audio de Octavio? A ver, Octavio hizo 2 entrevistas que las tienen la gente en YouTube, una con la cara pixelada y otra sin pixelar, hablando o diciendo que lo único que faltaba ahí, poco menos que eran los hornos crematorios para que eso fuera un campo de concentración alemán. Me parece una barbaridad, pero bueno. Te vuelvo a repetir que yo estaba en contacto directo y durante mucho tiempo con reclusos de tercer grado y de penas, de todo tipo de penas, y en una prisión hay de todo. Hay yonkis, hay kinkis, hay cacos, hay matones, hay narcos, hay violadores, hay pederastas y unos que meto en la misma de violadores y pederastas podría ser malversadores. Políticos que han malversado, porque me merece más respeto un narco que un tipo que ha defraudado 3 millones de euros y le está quitando una cama de hospital del erario público a mi abuela. La droga la compra si quieres y si no, no, pero ese tipo ha cometido para mí un delito más gordo, ¿no? Claro, dentro de esa población reclusa, al igual que en el año 63, creo que estuvo Octavio, había heroína en forma de morfina, había cocaína, había también otras drogas que incluso en esa época eran legales, se podían comprar en la farmacia. Hasta los años 70, 80 no se ilegalizó y luego salió la heroína, la morfina, ¿no? Y había mucha gente enganchada. Eso en las cárceles distorsiona la realidad. Yo no digo que él mienta, pero sí digo que yo me he encontrado muchas personas con problemas mentales en las prisiones, en la prisión en concreto de Lanzarote, muchas no, algunas que otras, ¿no? Y 50 años después, una persona que a lo mejor no está muy equilibrada, que ha sufrido maltratos en comisarías hace 50 años, en cuarteles de la Guardia Civil o represión, puede llegar a desfigurar un poco sus recuerdos. Entonces, que solo uno de 350 hable en esas entrevistas y no hayan conseguido más testimonios, también un segundo testimonio, pero ese curvelo no aparece por ningún lado. Pues bueno, pues puede entrar dentro de esa estadística de que a lo mejor de 350 pues se haya tapado ese equipo de televisión, que no sé cuáles eran sus intenciones, con una persona que no estaba bien. Cabe esa posibilidad, que no digo que lo sea, pero cabe esa posibilidad, que no está bastante equilibrado mentalmente. Y ahora cabe esa posibilidad. Porque también me hago la pregunta, ¿por qué no denunció torturas? Si es un delito que no prescribe. O sea, ¿o por qué no fue ayudado por esas asociaciones para sacar esas torturas a la luz? O sea, se les vendría muy bien a esas asociaciones decir, mira, este funcionario, este y este, aunque hayan fallecido, fueron torturadores, tenemos pruebas, tenemos testigos. Claro, pero eso es un trabajo que requiere dedicación, ¿no? Pero bueno, ojalá hubiera tenido la oportunidad de entrevistar a Octavio, ojalá hubiera tenido la oportunidad, conociendo al doctor Arístides, el médico de la colonia, de haberlo entrevistado
con estas inquietudes. Yo fui a su consulta cuando tenía la consulta abierta de dermatología, pero en esa época esto no me interesaba. Es una pena, pero bueno. Me quedo con los testimonios que obtuve. Podría llegar a tener más, pero ¿qué le gano yo a esto? Que me vuelvan a abordar por la calle otra vez, insultando y bueno, poniendo en duda mi, bueno, pues los motivos por los que estoy haciendo esto, ¿no? Pues a mí me han llamado de todo, me han llamado facha, me han llamado, pero bueno, ¿sabes lo que te digo, Marcos? Que me suda un pie. Un argentino diría, me chupa un huevo, a mí me suda un pie, hablando quizá con más propiedad y Sí, educación. sí. Yo voy por la verdad. En mis novelas no hay ningún dato que lea absolutamente nadie histórico que no tenga un rigor de investigación. Y en la nota de autor siempre pongo que si lo hay, me disculpen, pero que me he preocupado por ser riguroso. En novelas, ojo, miro cada palabra, cada fecha, ¿cómo no lo voy a hacer con algo en el que la dignidad de un colectivo y de personas estaba en juego, ¿no? Sobre todo hablando de torturas y de malos tratos y de represión por su condición sexual. También te digo que hay muchos homosexuales que son conocidos y amigos que me han dado la enhorabuena porque no se sienten identificados con esta nueva corriente. De la misma manera que hay muchas mujeres que no se sienten identificadas con esta corriente feminista que ha salido actualmente también, ¿no? Que han promocionado, porque es de interés para permanecer en esta dictadura política, ¿no? Yo siempre digo a la gente con la que me rodeo que todos estamos por la misma causa, pero no estamos empleando las mismas maneras para defender esas causas o para identificarnos con esas causas. Yo doy fe de lo que dices y aquí nadie va en contra de nadie, simplemente se busca ese rigor histórico y saber la verdad hasta el punto en que podamos encontrarla. Pero, eso sí, sin inventar o sin mezclar datos, sin mezclar hechos y, por supuesto, queriendo ofrecer la mayor objetividad que se pueda, hasta cierto punto, dentro de lo que se investiga. Marco, es que actualmente no hay debates. El debate ha muerto en esta sociedad. Hay conversaciones. O sea, uno habla y el otro habla, pero no se debate. En un debate, yo lo único que aportaría al respecto de de la colonia agrícola son fragmentos y datos obtenidos de una investigación. No pondría mis emociones encima de la mesa, porque no lo he vivido, ni tampoco mi tendencia política, porque ahora mismo una tendencia política va de mano de las emociones. No, ahora mismo no hay. Es un debate de ideas muertas, vacías. Cualquier canal que ponga de televisión, yo no tengo antena de televisión, me la quité después de la pandemia, pero cuando lo veo, lo he visto, es todo lo mismo. Todas las cadenas se dicen lo mismo, todos los medios dicen lo mismo, y cualquier voz que ofrezca un debate, cualquier boca que ofrezca un debate se la tapa. Cualquier idea discordante se la elimina y bueno, estamos ahora mismo, pues ya te digo, sin ningún tipo de espíritu crítico. Es imposible, por ahora nada más, que canales como el tuyo, YouTube, ni siquiera ya en redes sociales se pueden decir ciertas cosas. Lo único que nos queda es la radio independiente y, sinceramente, la literatura independiente, porque las editoriales también están metiendo tijera.
Y solo nos queda eso actualmente en España, fuera de la censura. Amazon, siendo un poco anarcocapitalista, por ahora no ejerce la censura. Entonces, pues es una plataforma magnífica para escribir lo que te dé la gana sin que nadie venga a tocarte las narices. Bueno, esperemos que sigamos con canales como el tuyo en el cual una persona se pueda expresar sin que le corten, ¿no? Esperemos que no haya ningún problema. Bueno, por mí no lo hay. Pues Gabriel, no sé si quieres añadir algo más. Por mi parte, yo Por creo que mi he parte, exprimido lo que quería también me, comentar personalmente. yo espero que haya estado a la altura de tus expectativas. Ya te digo que es la colonia agrícola de Tefía, este trabajo de investigación que se llama Las noches de Tefía, la gran mentira, que está en mi canal de YouTube. Es algo que ya dejé cerrado, que sació mi curiosidad y, y me quedé tranquilo en ese sentido, de haber hecho un trabajo bien hecho, la satisfacción de haber cumplido como buen militar en ese sentido. Y a otra cosa mariposa, ¿no? Como quien dice, ¿no? Bueno, con perdón lo de mariposa, no se vaya a ofender nadie, porque está relacionado con el colectivo del LGTBI. Vamos a elegir otra frase. Me puse a trabajar en otros proyectos que tengo que bueno, me, me desgastan menos y me entretienen mucho más. Estoy muy orgulloso de la gente que, que quiso mostrar su testimonio cuando se lo pedí, de su valentía y bueno, contento de haberlos conocido, de que por primera vez también les habían preguntado sobre ello y se mostraron con ganas de hablar y de desmentir todas esas noticias que habían leído en medios de comunicación de Fuerteventura, sobre todo. Y bueno, y te agradezco enormemente, Marcos, también tu empeño en hacer este podcast. Espero no haber aburrido y haber sido lo más educado y poco irreverente que se puede ser en algo que bueno, que también sí es cierto que algo de fibra me toca porque me siento muy engañado en muchos, por eso se llamó así el documental, ¿no? Ah, forma parte de la gran mentira en la que estamos metidos ahora mismo. Es un capítulo más, un capítulo más de Orwell, de 1984, que estamos viviendo en 2004, en 2024. Perdón. Pues un placer, Gabriel, haberte tenido aquí y espero que próximamente en un futuro podamos verte de nuevo y vamos a seguir en contacto porque no quiero perderme, bueno, finalmente cuando escribas este libro sobre el documental, yo voy a estar ahí. Prometo volver con más fuerza y más pasión por esta nueva profesión a la que me enfrento de la escritura. Muchos amigos me dicen, te tenías que haber hecho actor porno. Bueno, eso quítalo, que el porno ahora también está dentro de... Pero vamos, Sí, que esta no, es una nueva profesión la que he iniciado o en la que me he metido con muchas ganas, que pretendo continuar en ella porque me enriquece mucho, me centra y me encantan las críticas, las buenas y las malas sobre mis novelas. Y bueno, cuando hay gente que está esperando que saques una novela nueva, enriquece, que es una barbaridad, ¿no? Y cuando te mandan algún mensaje por Messenger o por Instagram sobre un capítulo o una frase que han leído, personas desconocidas sobre algo que has escrito tú en soledad, porque son muchas horas de soledad, para ti, que sale de tu corazón y que alguien lo lee, que ha tenido, oye, se ha gastado su dinero en algo que has hecho tú y te lo pone en valor, pues no puedo estar más que enormemente agradecido de intentar hacer las cosas bien. Al igual que tú, Marcos. Ha sido un gusto.
Sí, sí, para mí también y bueno, tenía muchas ganas de hacer esto, menos mal que después de los problemas técnicos que he tenido, he retomado el contacto que había iniciado hace unos meses contigo para hacer esta entrevista y yo creo que ha sido ahora el mejor momento porque tenía que ser ahora. Yo Y nada, siempre tengo hueco para una entrevista para todo el mundo y más en especial para ti, Marcos, por lo valiente que has sido tú también, el único que ha querido hablar de esto. Gracias. y muchas cosas más que estoy seguro que se podrían decir, pero el tiempo es el que tenemos. Ha sido muy, muy escueto en palabras, creo que más claro imposible para que el público comprenda la situación, la magnitud de estos hechos y solo desearte suerte en todos los próximos proyectos que vayas a iniciar y Igualmente, estar ahí siguiendo lo que haces. Muchísimas gracias, Gabriel. a ti, Marcos, pasa buen día. Un Gracias. abrazo.